Bienvenidos a Casa Sotelo, donde lo cotidiano también tiene una historia. Mi nombre es Edgar Sotelo. El episodio de hoy se llama Tocando Fondo. Tenemos dos invitados. Un invitado importante es el quien cuenta la historia y otro invitado importante también, quien ayuda a esta persona a salir de la situación en la que está. Israel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, bien, gracias. Bienvenido a este podcast Casa Sotelo. Israel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes, Edgar. Gracias por la invitación. Y pues aquí estamos para compartir sobre un poco de la historia. A la orden. Yael, cuéntanos un poco de tu historia. Cuéntanos quién eres y cómo empezó toda esta historia tan importante que tienes para contarnos. Sí, bueno, pues primero que nada, pues tengo 31 años, soy un alcohólico drogadicto y pues todo empieza, realmente como a los 11, 12 años. Yo a esa edad empiezo a conocer lo que es el alcohol, este, por amigos, porque generalmente en la escuela tuve más grandes amistades más grandes. Ujú. Y entonces, pues como que nos introdujeron muy rápido a nuestra edad al alcoholismo. O sea, ¿a los Entonces, cuántos años empezaste a tomar alcohol? más o menos como a los 12 así cumpliditos. Ok, Ajá. muy Fue, temprana edad. sí, fue de las primeras, ahora sí que pudiera decirse borracheras que tuve. Ujú, Incluso con uno de mis primos tuve la primera borrachera así como tal. ujú, Fue con aguas locas, me acuerdo que se hizo un garrafón de agua ok, y ya sabes, la famosa botellita de Tonayán, el sobrecito de Tang, y ujú, pues así se comenzó. Entonces, a partir de esa edad, pues ya fui como que adentrándome a todo ese, pues como ese ámbito de la drogadicción, del alcoholismo. ok. Y pues con el paso del tiempo, pues fue en aumento. La verdad es que, pues ya después, como a los 18 años, ya que tuve como edad suficiente para ahora sí entrar a otros lugares y como que comprar más cosas, Ujú. pues ya fue como que pues me hundí un poquillo más en eso. Aparte porque trabajaba en restaurante, trabajaba en mesero. Ok, Entonces ahí en ese ambiente pues también es muy dado eso del alcoholismo. Generalmente pues eran turnos muy largos y a veces pues a veces con tal de estar ahí como en ambiente, este, pues que tuviera como la energía de andar de aquí para allá todo el tiempo, me la pasaba tomando yo. ok. Y Era parte de generalmente, tu día, ¿no? ajá, y como había eventos ahí en ese restaurante, pues era muy dado de que de repente pues una para el cliente, una para ti, una para el cliente, una para ti. Entonces así se la llevaba uno durante toda la jornada laboral y ya cuando uno salía de la hora de trabajo pues ya era como que ya estaba más entonadito Ujú. y ya era para seguirla. Entonces pues así se me fue haciendo vicio. La verdad es que al principio empecé con cada 8 días y luego ya de repente ya eran desde miércoles, jueves, viernes, sábado y a veces hasta Pero el era puro domingo. alcohol. Sí, al principio sí, todo al principio fue alcohol, pero ya fue como a los 21, 22 años Perdón que te que, interrumpa. A partir de los 12, 13, te ajá, aventaste hasta, o sea, todos esos años echando sí, trago. tomando, ajá, incluso también el cigarro, también lo agarré como a los 15 años más o menos. Ok. Ajá, igual, le comento como a los 22 más o menos, fue que yo empecé a adentrarme como a la cocaína, Ujú, porque, pues ya era tanto mi afán por seguir en el ambiente, por seguir en la fiesta, por estar tomando todo el tiempo, ujú. que, pues se me hizo, pues buena idea, ¿no? La cocaína, se supone que te corta la borrachera o como que te entabla para que puedas seguir Como que tomando. aguantas más. Ajá, entonces pues se me hizo fácil y pues la verdad es que pues no es mucho de orgullo eso porque pues una es a veces como no sé, como es un momento de euforia en el momento, Ujú. pero después al otro día la cruda, si la cruda de alcohol es fuerte, con cocaína pues es un poquito más, No, y aparte decae una un cruda poco moral, más. ¿no? Sí, 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 porque aparte pues uno ya a veces ya entra como en modo avión
Ok. porque ya no recuerda si está haciendo bien, si está haciendo mal, y a veces uno como que entra en modo avión y ya no, o sea, como que ya no soy yo quien está ahí. Ujú, A veces hasta como que se te apagan las luces y ya no recuerdas. Se supone que estás bien, te ven bien, la gente te escucha hablar bien, caminas bien, pero ya uno como persona ya no está consciente de lo que está haciendo. Y al otro día pues es lo mismo, no recuerda como que cierta parte o a veces nada más tiene unos flashbacks o cosas así. ujú. Entonces, sí, la verdad, sí, es algo como que, pues no sé, que al otro día me daba como mucho malestar, como que me daba mucha culpa de qué había hecho, qué estaba haciendo. A veces hasta ni se disfrutaba ya esos momentos porque pues no recordaba a veces cosas, Sí, entonces, tenías como, ¿qué hice ayer, no? ajá, ajá. Pero si bien tú me comentas que despertabas y tenías malestares, ¿cómo es que decides o en qué momento empezaste a necesitar eh, de sustancias para poder estar mejor? Eh, pues es que, no sé, como de niño siempre fui como muy introvertido. Esa sensación de estar alcoholizado me hacía como ser extrovertido. O ¿Ok? sea, como que te daba la seguridad de andar con mucha Era como gente. tu otro yo, ¿no? Ajá, ajá. Entonces como que encajabas con cualquiera persona. Entonces yo era el típico que se la pasaba de una mesita en mesita, así echando cotorreo con unos, luego se iba con otros y así. Entonces esa era mi manera como de yo sentirme extrovertido. O sea, no lo hacías antes, pues. Ajá, O sea, ajá. digamos que tu vida normal, sin tomar alcohol, sin tomar drogas, eras como muy Así tranquilo. es, muy serio, como que el tímido, el que casi no habla. Ok, Estando bajo las sustancias del alcohol y la drogadicción, es cuando uno como que se suelta un poquito más. Entonces, ok. como que me daba la seguridad de ir a hablar, cotorrear y así. Ujú. Entonces, yo creo que eso fue lo que más me fue metiendo a ese ámbito, hasta el momento en el que ya a veces ya te atrapa tanto que ya, pues como que prefieres esa vida. Como que ya te gusta, ya no la puedes soltar. Y ya no te sientes tú estando sobrio. O sea, digamos que las drogas se apoderaron de ti Así es, ajá. y no pensaste, chin, estoy mal, en qué momento la suelto, o sea, o Sí, te dejaste llevar totalmente. pues es que sí te llega como esos momentos donde, pues como lo que decimos, ¿no? La cruda moral del que hice, sí te llega muchas veces a pasar como, pues el ya tengo que parar, ay, tal vez me pasé esta semana, este, o me excedí en sustancia, porque había veces que, no despertaba en un día completo, a lo mejor, Ok. de que, pues a lo mejor la cruda, o de que también yo creo que te baja mucho la pila, la sustancia de la cocaína, este, yo creo que te baja mucho, te bajonea mucho bueno, yo me pasaba días completos durmiendo, todo el día, toda la noche y O sea, en el momento te despertaba. sentías bien activo, pero de repente el bajón estaba Ajá, el terrible. bajón estaba terrible. Entonces, ya empecé a darme cuenta como de que, pues ya no estaba bien, ya no estaba, ya estaba faltando como que al trabajo, Ujú. dentro de mi familia, pues ya también estaba faltando, Pero ¿qué te decía tú? ya, O sea, ¿se dieron cuenta desde un principio, desde que empezaste a tomar sustancias a los 13 años, tu familia ya se daba cuenta desde entonces o hasta mucho después? no, sí, ya se daba cuenta. De hecho, pues yo vengo de una familia que pues le gusta así como que la fiesta, el Ujú. alcohol y así, y mi papá es alcohólico. Ok. Entonces, como que estaba un poquito normalizado el que tomaran en casa. Ujú. Entonces, ya cuando yo empiezo a tomar, pues sí, ¿no? Lo típico, pues te empiezan a regañar de que, oye, no estés tomando, cosas así. Pero ya conforme fue más paulatino ahora sí que El el consumo. consumo, pues ya como que fue disminuyendo. Pero, pues digo, a final de cuentas sí era como un regaño cuando ya me veían llegar muy mal a cosas así. O sea, Entonces, eso era cuando te veían tomando, digamos, ¿no? ajá. Pero ¿en qué momento se enteran que ya te drogas o no se enteran? De la cocaína no se enteraron. Yo hasta que ahora sí que la tuve que dejar porque creo que estuve como 3 años consumiendo cocaína y llegó el momento en que yo ya estaba muy endeudado, ya estaba muy gastado, ya había perdido 2 trabajos, ya había tenido problemas así como de ira, arranques de ira, porque Ujú. también ese era un problema que yo también traía, Por la misma que, sustancia. ajá, por la misma sustancia que me hacía como explotar muy fácilmente. Cualquier cosita me hacía explotar. Entonces, ya empecé a darme cuenta de muchas cosas
que dije, no, creo que le tengo que parar ahí un poquito. Y fue que la dejé. Ahora sí que dejé la cocaína, pero no dejé el alcohol. Ok. Entonces, Hiciste como una balanza, ¿no? sí, 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 como que tratando de, a ver, ¿cuál es el que te está detonando tu ira? Porque pues a final de cuentas era para mí lo más fuerte, porque sí llegué a intentar golpear a mi padre y cosas así. Entonces, como que eso fue lo que me hizo detenerme en ese sentido. Ok. ¿Hiciste algo de lo que te puedas arrepentir el día de hoy estando drogado? Sí, bueno, esos arranques de ira, porque, O sea, porque le hayas dado, o sea, seguramente de manera indirecta le haces daño a tus amigos, a tu familia, y a lo mejor tú ni enterado hasta después que empiezas como a analizar sí, qué está pasando, qué estoy haciendo. A lo mejor no es tan inmediato tu sentir porque lo estás disfrutando de alguna manera, ajá, pero justo después de un tiempo tú dices, no, es que algo estoy haciendo mal. A lo mejor por alguna reacción de algún familiar, algún amigo, eh, ¿le llegaste a hacer daño a alguien en particular, el cual te haya hecho como también reflexionar un sí. poco? ¿Qué crees que en esos arranques de ira sí llegué a golpear a uno de mis primos? Llegué también a golpear a mi papá, a mi mamá y a mis hermanas, a mi esposa, no les llegué a hacer nada, pero sí era como esos arranques de ira donde yo gritaba, me exaltaba, Ujú, o quería irme y ellos como con tal de detenerme, pues como que hacían la presión, pero pues yo era de aventarlas, empujarlas, cosas así. ujú. Entonces, digo, a final de cuentas, son pequeñas cosas que a lo mejor uno dice, pues no, a lo mejor no son tan fuertes, pero ya a gran medida, pues sí dices, ay, creo que sí me estoy excediendo un poco. Además, siento que vas de menos a más, ¿no? Sí, claro, ajá, Y justo no te das cuenta hasta que pasa algo un poco más grave y es donde dices, oh, creo que me estoy pasando de lanza. ajá. Pero dices que ¿cuánto tiempo estuviste drogándote? Como 3 años, más o menos. Ok. Ajá. Y era pues casi, Tú no ya sé. estabas casado en ese Ajá. entonces. Sí, digamos que yo estoy casado desde los 18 años, más o menos. Ok. ¿Y tu esposa tienes hijos? Sí, un niño de Ok, 13 años, más o menos, que fue el motivo ahora sí que de la boda. ok. Ajá. Me llama mucho la atención el de qué manera tú conseguías esas drogas para poder satisfacer esa necesidad. Me queda claro que esta sustancia es cara. Sí, Nos mencionas que incluso te endrogaste varias ocasiones. Seguramente entras en desesperación, pides prestado a los amigos, sí. a los familiares, ves la manera de empeñar cosas para poder obtener esta sustancia para poder estar tranquilo o poder sostenerte, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo le hacías? Bueno, en ese entonces, cuando la empecé a consumir, yo trabajaba en la Plaza de la Tecnología. Ahí estaba en reparación de equipo de cómputo y telefonía. Generalmente, pues teniendo un trabajo, pues recibe uno un sueldo, ¿no? Ujú, Pero ahí es muy dado de como el business. ok, Entonces, si llegaba un cliente y te llevaba un teléfono y cosas así, era como el trabajarlo también al cliente y decirle, ah, tiene esto, tiene el otro. Y si llegaba por una cosa, terminaba sacándole más cosas, ¿no? ok, Entonces ya de ahí como que se hacía como un extra para uno. ujú, Entonces, pues así, eso en cuestión de la telefonía. Aparte también entre el equipo de cómputo, las fundas y eso, también es lo mismo, o sea, te llegan con el equipo así, no sé, apagado, y a lo mejor el cargador era el que no estaba funcionando, entonces ya uno ya le mete otras cosas, o le dice al cliente, oye, ¿qué crees? Ya le falta esto, o le hay que hacerle el otro. Entonces ya es ahí cuando uno empieza ya a a hacer generar como, más para poder comprar ajá, más. exactamente. Y al principio, pues todo bien, ¿no? Yo me empecé a hacer, como de cositas, de teléfonos, de laptop, este, pero pues ya cuando empecé a consumir, todo lo que había yo, como que juntado, Conseguido. comprado y todo eso, pues se me fue acabando hasta que me quedé ahora sí literal como ahora sí con las manos vacías de lo que había hecho, todo lo había consumido. Sí, o sea, empezaste a vender, o sea, te hiciste de tus cosas Ajá, con gran trabajo, pero con la necesidad empezaste a vender, a empeñar y a ver la manera sí, claro, de poder ajá. sacar más dinero para cumplir con tus obligaciones y además para cumplir con tu Con la necesidad. necesidad, ajá. Ok, Sí, digo, a final de cuentas, pues se tiene un sueldo, pero ya a veces ese sueldo ya como con el consumo ya no es suficiente. ujú, Entonces ya es cuando uno empieza ya incluso a robarle a los clientes en ese sentido. ok. Entonces,
pues ya se empieza a meter uno en problemas con otras personas. Sí, hay un tema laboral y personal con Ajá, diferentes personas, sí, ¿ok? claro. Entonces, pues también ya empecé ahí a tener problemas ya con varios locatarios, con clientela, luego la misma clientela pues te empieza a quemar, ya no te empieza como a llevar las cosas. Ujú. Y son muchas cosas que pues ya a base de todo lo que nosotros fuimos haciendo, pues las vamos rompiendo, ¿no? Las vamos, como que haciendo a un lado nosotros mismos. Claro. Sí, no, y Ajá. es que es lo que te comentaba hace un momento, creo que ni siquiera te das cuenta de todo lo que estás haciendo hasta que llegas a un punto en donde haces una reflexión personal y dices, no, algo estoy haciendo mal, ¿no? Si Ajá, bien ya no tengo mis cosas materiales que tanto me costaron conseguir o comprar con sí, claro, trabajo, ajá, pues ahora ya no tengo nada. Empiezas por ahí y después le empiezas a hacer daño a tu familia, a tus sí, amigos. Y cuál fue tu punto estratégico, más bien tu punto de partida para darte tu cuenta totalmente de que ya no querías eso? ¿Algo eh, pasó? ¿Tuviste una experiencia en particular fuerte? sí, tuve un choque, en esa ocasión había sido el cumpleaños de un amigo, creo, y habíamos estado tomando creo que 3 días seguidos, así, día y noche, y yo andaba trayendo el carro, que por cierto también era de mi papá, Ok, entonces, como lo anduve trayendo los 3 días, estábamos en consumo y eso, eh, tuvimos un golpe en la parte de atrás, dimos un reversazo, tumbé un poste y gracias a Dios no llegó nadie, no se dieron cuenta nadie, porque aparte la multa por tirar un poste y eso es muy caro. bastante alta. Entonces, fue en ese momento que pues llegué a la casa, vi el golpe del carro, revisé, ahora sí que fui como que recapitulando los daños de todo lo que había hecho, de los días, de los gastos que había hecho y todo eso. Entonces, pues ya no cubría nada, 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 no tenía ni siquiera para, digamos, al otro día poderme ir al trabajo. Entonces, ya había acabado con lo económico, lo material en mi casa, ya había acabado con el carro de mi papá Ok, y llegó el momento en que pues ya me dijeron, pues ya sabes qué, si vas a seguir con tu desmadrito, si vas a seguir allí haciendo tus cosas, ya mejor llévate a tu familia, salte de la casa y háganse bolas afuera. ¿Cómo le vayas a hacer? No sé, pero ya mejor. Si vas a seguir así, mejor. Bye. ok. ¿Y Sí. tomaste una decisión que hiciste? Sí, pues ahí dije, creo que me estoy excediendo un poquito. Sí dejé el alcohol un poco, la cocaína sí la corté de tajo, pero el alcohol pues fue como que, digamos, nada más en lo que pasó el problema, en lo que Ujú, se calmó un poco, pero el consumo siguió ahí. ok. Eh, Ajá. Aquí tenemos una participación importante, Israel, contigo. Eh, Tú eres parte del proceso de ayuda para que él pueda salir de este hoyo en el que estaba. Platícanos más o menos, más bien tú cuéntame, por favor, Ajá. cómo es que llegas a Israel, cómo lo conoces, cómo es que llegas al lugar donde te empezaste a cuidar. Sí, eso fue hace más o menos 9 meses. Yo, me había enterado de una infidelidad de parte de mi pareja ¿Ok? y fue como que algo fuerte para mí y mm, pues como que ese golpe que me dio me hizo pues como que estar tomando más. Entonces, yo me doy un cuenta un jueves por la tarde noche y a partir de ese jueves empiezo a tomar, me la pasé jueves, viernes, sábado, hasta el domingo, que pues yo ya de plano pues ya andaba mal, ¿Ok? emocionalmente, físicamente, porque todos esos días me la pasé tomando, no comí, no dormí nada, y pues sí me veía bastante demacrado, entonces llegué a casa con mi mamá y pues ella trató de calmarme, yo como que traté de explicarle lo que estaba pasando, pero pues ya dentro de mi cabeza yo ya como que estaba como que perdido, yo ya lo que quería era pues irme para el otro lado, ¿no? Irme a San Pedro o algo así. ¿Ok? Pero ahí mi mamá se da cuenta que pues la verdad que sí me veía muy mal, ya ella me decía que la mirada ya la tenía pues perdida, ya no tenía nada de brillo y fue que ella toma la decisión de anexarme, de llevarme a un grupo de AA
y es ahí donde conozco al padrino Isra. Y y creo que él fue uno de los primeros que llega ahí cuando yo estaba ahí en cama en los primeros días que entré. Ok. Ujú. Isra, platícanos, cuando él llega, ¿tú cómo lo viste, cómo lo concibes, de qué manera le empezaste a ayudar para que... Pues mira, de manera muy general se le da ayuda muchas gracias. De manera muy general, se le da ayuda, a todos los jóvenes que van ingresando. Este, Hay secciones específicas que nosotros hacemos, los famosos cuarto y quinto pasos, Ok, es una donde experiencia, me son parece, ¿no? experiencias espirituales. Muy rápidamente te comento al público que a lo mejor no tiene conocimiento. Ujú. Es un programa espiritual en AA, donde pues nosotros trabajamos 12 pasos, 12 principios, en los cuales dentro de un proceso de internamiento procuramos siempre trabajar durante un proceso de 6 meses, Ok, el primero, el segundo, el tercero, y un plus que tiene actualmente donde estuvo ya él es que se genera cuarto y quinto. ok, Hay grupos AA que solamente son de hora y media, hay grupos AA tradicionales, que esos hicieron los de media hora y media. Hay grupos AA de cuarto y quinto, o sea que solamente están dedicados a hacer cuarto y quinto, experiencias de cuarto y quinto paso. Y hay grupos que se llaman 24 horas. ok, Estos grupos toman parte de AA, pero no pertenecen al 100% como AA. ujú, ¿Por qué? Porque se consideran como grupos mixtos, ya que se encuentran consejería en adicciones, entran talleres espirituales, también cuentan con psicología y toman parte también del programa de AA, ok, que el día de hoy ha sido muy efectivo para sanar y tratar adicciones. El primer paso es aceptar que tenemos un problema, que ese ok, es un punto abismal, la aceptación. A claro. veces, como dice actualmente Yael, ¿no? Primero, darte cuenta que no eras tú, era Patricia, Sí, sí, y enfrentarte a esa Patricia y decir, caray, creo que esto se me está saliendo de control. Y posteriormente aceptarlo es una brecha muy grande. claro. De ahí es tener la necesidad y las ganas de querer cambiar, posteriormente tener las herramientas necesarias para poder hacer el cambio Ujú, y posteriormente tener la intención y la constancia de esas herramientas para poder notar el cambio. claro. Entonces, algo muy importante que de repente pasa en ciertos grupos es que no cuentan con las herramientas. Desafortunadamente solamente tienen contención, pero no hay herramientas. Ok, Pero regresando un poco al primero, segundo y tercer paso. Primero es dar aceptación. Segundo, creen en un poder superior. No se meten con el tema de la religión, es más bien como tú concibas a Dios. Y el tercero es que tú pongas tu voluntad, que es tu regalo que ujú, Dios te ha dado en tu toma de tus decisiones, en disposición a ese poder superior. claro. Cuarto y quinto paso es un proceso muy profundo psicológico espiritual, donde la persona se va a enfrentar en 3 días, es una confrontación de 4 aspectos fundamentales de la persona desde su niñez: aspectos sexuales, social, emocional y familiar. Ok, Y a través de estas 4 preguntas, y bueno, 4 instintos, pero al final son varias preguntas que se canalizan a las personas, ok, se confrontan ellas mismas para empezar a sanar cosas del pasado, pero al mismo tiempo entender quiénes son ellas. ok. Un análisis Un como análisis muy personal. personal, exactamente. Y el quinto paso es hablarlo enfrente de una persona, pero al mismo tiempo es un proceso espiritual donde tienes la Biblia y al final es la representación simbólica como esa humildad de sacar esa situación, pero principalmente ante Dios, pero la persona ahí juega un papel como testimonio Ok, en el aspecto material, ok, ¿no? Físicamente y visualmente hablando. Pero es más es un ejercicio más espiritual ante Dios el reconocer que fui víctima y de víctima pasé a ser victimario. claro. Y que es momento, en algún momento, en su momento, poder hacer la reparación de ese daño, que no es fácil. Aprender a perdonar, aprender a preparar el corazón para perdonar, Ujú, porque algo que nos rompe principalmente como personas es el rencor. claro.
por eso el mandamiento de Jesucristo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y el fundamento del amor es el respeto. Claro. Porque si tú le faltas el respeto a alguien, puede ser que rompas o sea una ofensa al ego, y entonces eso genera rencor y pudres el alma de la persona. Pero tú al hacer eso de manera muy intencionada, tú estás endeudado con esa persona. Claro. O sea, porque lo estás haciendo con esa intención, ¿no? Entonces, aquí es ir preparando a las personas en el tema espiritual con fundamentos católicos, cristianos, para que las personas vayan sanando. Y una de las cosas más interesantes es que más allá de lo que uno puede creer, porque yo en su momento era una persona que se dedicaba nada más a la ciencia, muy alejado del tema de religioso. Tuve que pasar por un proceso también, tal vez así Dios lo quiso, en procesos de adicción, para poder entender a los jóvenes el día de hoy, pero al mismo tiempo para vivir la misma fuerza que no se ve, que solamente se experimenta si tú decides practicarlo, que al final es voluntario, no se impone. Entonces, cuando llega al grupo Yael, sí, me pude percatar que de alguna manera habían comentado que venía por aspectos como violentos, ¿no? Pero yo cuando yo lo vi muy tranquilo, ¿no? Yo de hecho... Perdón que te interrumpa tanto, Israel. Ajá. ¿Aceptaste de inmediato entrar a AA o te costó trabajo ese ingreso? Ajá. No, la verdad es que ya tenía como el antecedente de que tenía un familiar que había estado ahí y ya tenía como la idea más o menos. Ok. Entonces, Pero lo aceptaste y dijiste, voy. O sea, sí tenías como las ganas de cambiar. sí, más que nada es como la derrota. Como que ya te sientes Ok. derrotado, ya Que es básicamente llegaste lo que al mencionas, ¿no? fondo, ajá. Sí tienes que llegar con ese, oh, está bien, aquí estoy, ¿no? Sí, Muy sí, sí, bien. sí. Y luego, Isra, Bueno, perdón, es No que te me preocupes, quedó no te la preocupes. inquietud de si lo aceptaste fue fácil para ti o no fue fácil. Para muchos es muy complicado, incluso los meten obligados. como a fuerza. Y he sabido de muchos que incluso se escapan, o sea, entonces por eso me llamó la atención si fue para ti como, bueno, sabes Claro. que sí es lo mejor para mí, o si te costó mucho trabajo, estuviste, te escapaste, no sé. No, de hecho, voy a hacer aquí como un pequeño paréntesis. Sí, Eso era lo que te decía hace rato. Los grupos pueden tener contención, pero si no tienen herramientas, pasa eso. O sea, ok, llegan los ingresos y de repente es como, ¿qué estoy haciendo aquí? ok. Entonces, en la contención empieza el brote en el cerebro de mi familia y esto y lo otro, y es como que cuando no hay un trabajo real con los Es usuarios, como un mal seguimiento. claro, es cuando tienes y brota este tipo de aspectos de pues, las fugas, la violencia. Entonces, pues solamente están para contener, pero no están para ayudar. Ok, Y entonces la importante. gente sale y en lugar de tener, pues, recuperaciones efectivas, Recaídas, ¿no? pues hay puras recaídas y constantemente siguen ahí, Sí, sí. ¿no? Y a lo mejor, pues, sí va a depender mucho de la voluntad del joven, porque sí hemos tenido jóvenes que regresan en reincidencia, pero cada vez vienen como con una situación más de analizar Ok, los no negociables para no tener una reincidencia. ok. Y el día de hoy yo te puedo decir que han estado empezando a regresar más, por ejemplo, de Yael, generaciones de los que vienen más adelante integrándose nuevamente al grupo, que es muy difícil ver actualmente, inclusive hasta con metanfetamina, ¿no? Ok, Porque pues hay herramientas, claro. o sea, no solamente es la contención, es la herramienta. ¿Cuáles son esas herramientas? Además del primero, segundo, tercer paso, que son el programa de AA, los cuarto y quinto pasos que estamos ahí de lleno, Ok, ya él también está empezando a participar en los cuarto y quinto, que son el famoso servicio, ¿no? ok. Que hacen, es decir, acompañar en el dolor Ujú, a alguien que pues tú has empezado a vivir y que como Dios te está empezando a sanar, pues empiezas también a compartir, digamos que sí, sí. ese acompañamiento con otra persona y es donde empieza la recuperación, ¿no? Como persona. Esa es la fortaleza espiritual. Ok, Entonces, esa es una de las herramientas. Las otras herramientas sí es acompañamiento directo ujú, con nuestros egresados. Cuando de repente tienen dificultades para la reinserción, se juntan o siempre se les ha dicho que tienen
esa puerta abierta para poderse acercar con nosotros. Ujú. Y actualmente pues acaba de pasar una experiencia hoy en la mañana, Ok. donde fui un acompañamiento directo con uno de los chicos para que viviera una experiencia principalmente de trabajo, ¿no? Y ya que lo hablaremos un poquito después. Pues creo que ahí viene un plus dentro del grupo, ¿no? O sea, que siempre buscamos esa unidad, Claro. pero al mismo tiempo esa reinserción efectiva. Ujú. Y yo creo que una de las más importantes, y es una de las que más me agrada, es el tema de la reinserción, pero que también vivan su experiencia, por lo menos, por ejemplo, en la integración de, la gran mayoría somos católicos ahí en la agrupación, Ujú. que empiezan a vivir el tema de la práctica religiosa. Ok. Entonces, hay momentos o espacios donde se les hace la invitación a los chicos que llevan más tiempo para que puedan integrarse a actividades cercanas a la iglesia que tenemos aquí cerca. Ok. Y de esa manera, pues hay algunos que inclusive el chico que te comentó hoy en la mañana empezó a ir a misa, ¿no? Pero no van por ir, sino que ya van con esas herramientas de decir, voy por una convicción, Ok. voy a escuchar y voy a empezar a tomar Sí tienen otra acción. mentalidad, ¿no? Claro, ya es una mentalidad muy diferente Ujú. con la que llegan los chicos, pero al final nosotros como padrinos em, trabajamos de manera muy general, damos las herramientas y ahora sí que los que van, digamos que tomando la decisión para ir tomando esas herramientas de manera voluntaria, Ujú. es como se va trabajando directamente con ellos, ¿no? Ok. Entonces, ujú. ¿Y cómo fue el proceso directo con él? Sí, con Yael, pues es un tema de un taller que tenemos, que es el taller de oración y evangelización, Así empezó. donde sí, al final se les da de manera muy general quién es Dios para ti, cuál es tu relación con Dios. El día de hoy es más un análisis con todos de cómo vas a ir trabajando, inclusive los apegos, ¿no? Me acuerdo muchísimo la vez pasada que entré y estaba Yael en una situación muy difícil, ya con su pareja, ¿no? Que estaba dando ese paso fuerte, yo no estaba muy enterado de lo que estaba pasando, pero en ese momento, no recuerdo bien qué te dije, Yael, pero era algo referente a Dios, ¿no? De que Ajá, tuvieras confianza, que por algo Dios hace las cosas, Ok. que inclusive hasta las cosas que nos pudiesen doler son perfectas en Dios, ¿no? sí. Y me acuerdo que después de esa plática, porque estás con tu chica, ¿no? Ajá, sí, 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 con mi pareja. Empezamos el taller, él estaba en la parte de afuera y recuerdo que él entra, ¿no? Pero yo te veía muy alivianado, ¿no? Sí, Sí, no sé sí. si nos quieras comentar un poquito de lo que pasó ahí. Claro. Sí, digo, como lo comentaba, Parte también de las cosas que se tienen que hacer es como la reparación de daños con las Ujú. personas que le hiciste daño. Claro. Y pues una de las personas pues había sido ella, ¿no? La pareja. Básicamente la principal, porque vivías con Ajá, ella, ¿no? sí, 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 porque es como la céntrica, Sí, ¿no? La que lleva todo el golpe de ahí claro. en esa relación. Y entonces tuve que hacer una reparación de daños con ella, como el pedir perdón, pero de corazón, y entregárselo también a Dios, ¿no? Ujú. El que también se haga en presencia de Dios y cosas así, pues es como también una parte de la recuperación por la que llegué. Entonces, a partir de esos momentos, uno al perdonarse tanto a uno mismo como perdonar los hechos de la relación, tanto de ella como los míos, Claro. ya fue como que uno se quita una carga de encima. O sea, como que se siente más liviano, más ligero. Ya es lo de la parte de la aceptación, de que ya aceptaste lo que hiciste, el daño que hiciste. Ahora pues viene la parte del perdón Ujú. y el de aceptar también la situación la que sigue posterior Sí, o sea, no solo decidir, sino darle un seguimiento real, ¿no? así es, Y supongo que ajá. el mismo proceso llevaste con tus papás, con tus amigos. Sí, claro, se lleva el proceso ahora sí que a manera general, tanto familiar, con los padres, con los hermanos, las amistades, empiezas ya a excluir amistades que te estaban haciendo daño o que te estaban encarrilando por otro Ujú. lado y te empiezas a quedar solamente como con la red de apoyo que es las amistades más cercanas, los familiares, si todavía hay quienes cuentan con pareja y eso, Ujú. también es como que
estar más cerca, darnos más apoyo, cuestiones así. Entonces, sí es un proceso bastante, pues, largo, que la verdad es que hasta el momento, pues, todavía se sigue haciendo. Estás tapando ahí. Ajá, y aparte porque, pues, viene lo que es el cambio, ¿no? El cambio de personalidad, el cambio de mentalidad de uno mismo. Entonces, también es eso, el que ellos también empiezan a darse cuenta que realmente sí hubo un cambio, que realmente la manera en la que ya piensas o en la que ves las cosas también ya es diferente, porque incluso yo no era muy allegado a la religión o O sea, a fue gracias a Dios. eso Ajá, que gracias a tuviste como tu esto. introducción a la religión de Exactamente. manera correcta. Ajá. Y incluso yo estaba como muy resentido con Dios. Yo decía que Dios, pues, no existía o que te Le manda echabas la tantas culpa a Dios de lo cosas. que te pasaba, ¿no? Exactamente, llega como con uno con ese resentimiento de que Dios hace todo lo malo que me ha pasado. Ujú. Entonces, ya poco a poco después de eso, uno a base de todo lo que vivimos ahí, se da cuenta que a lo mejor no era la manera en la que la teníamos que ver, sino que, pues, todo lo bueno y lo malo que nos sucede es parte del aprendizaje, Claro. ya sea para hacernos más fuerte, mentalmente, em, para tomarle a lo mejor cariño a las cosas, a la Ujú. vida, y son Darle así como significado y pequeños, valor a cada cosa, ¿no? ajá, Porque son llega un como momento pequeños que siento que estás detallitos. tan perdido que pierdes valores, pierdes amigos, o sea, pierdes Sí, todo, hasta ti mismo y ni cuenta te das. exactamente, y todo a base de las malas decisiones que uno va tomando en el camino. Sí. Y es Ajá, que suena muy fácil todo lo que me dices, la verdad, eh, pero es un proceso largo, es un proceso difícil. En sí. ese proceso, Yael, cuéntame, ¿no te pasó por la mente el extrañar cómo vivías antes, la gente que estaba, de la que estabas rodeada, no te buscaba para poder regresar? O sea, ¿no pasaste por ninguna recaída o algo así? No, hasta eso, como que sí empecé a como a incluirme más como también de repente a una fiestecita o así, Ujú. pero ya no era como la ansiedad de querer tomar o de querer ahí como encajar en todos lados, porque, pues yo ya había llegado como a un punto en el que pues ya yo ya no me sentía a gusto. Ya el estar Sentías culpa, tomando, ¿no? sí, ya llevas, bueno, en mi caso, ya llevaba tantos años así, que ya como que ya te llegaban los flashbacks de todo lo que habías hecho, de todo el daño que has hecho en el transcurso de la carrera de alcohólico drogadicto, Ujú. pues toda base como que te va cargando de culpas, te va cargando de muchas cosas que pues como que ya te van empezando a alejar también hasta de las mismas amistades y ya luego uno termina hasta tomando solito porque pues ya incluso ya no quieres como que hacer el feo en alguna fiesta Ok. o cosas así. ¿Y qué fue lo más difícil para ti dejar en su momento? ¿O qué Eh, fue lo más difícil de tu proceso? yo creo que pues el soltar toda la carga que uno trae emocionalmente, porque luego muchas veces trae tantas cosas, cargando que se guarda odio, se guarda, tristezas, se guarda tantas cosas que a la larga, pues llegan a explotar, como en los momentos de ira que luego me pasaban. Entonces, todos esos pequeños detallitos que uno se guarda, explotan en algún momento. Ok. Ajá, ¿Cuánto tiempo se llevaron en esta recuperación, Israel? Pues, ay, ahora sí, otra vez. sí. El proceso de internamiento mínimo es de 6 meses, pero en esos 6 meses lo que yo siempre les he dicho a los chicos, o sea, apenas es una embarradita Ujú. de las herramientas que O sea, no es como que 6 meses y estás dado de alta, ¿no? No. Ok. O sea, es para toda la vida. Ok. Porque cuando tú sales, como bien dice Yael, no va a faltar el amigo que no era el amigo que va a llegar a quererte tentar, o la muchachita, Sí, es muy ya clásico. que te va a querer jalar a una situación complicada. Y entonces, como tú te encuentres espiritualmente y emocionalmente, es como tú vas a responder ante esas tentaciones, ¿no? Ok. O sea, si le vas a dar el famoso no, que en doble A es el solo por hoy, Ok. Se este, me hizo fácil. sí, y es lo que le digo a los chicos, es que cuando no te fortaleces espiritualmente, llega un momento en el que llegan ese tipo de tentaciones y cuando no estás bien cimentado espiritualmente, tu instinto puede más sobre tu dominio propio. Sí, sí. Entonces es Te deja llevar cuando, por la emoción. claro, y es cuando ¡pum!, te vas, como dicen burdamente, como gordo en tobogán
sin afectar nadie a las gorditas, pero es Sí. burdamente como lo dicen. Y al final terminas en una situación donde tienes reincidencias, donde tienes una situación muy complicada en el tema de poder sanar alguna situación emocional. Por eso desde ese punto de vista, los chicos, cuando van entrando, se trabaja, tengo actualmente un libro Ajá, donde se trabajan esos puntos en rápidos, digamos, por así decirlo, como rápidos, emergentes y necesarios, ajá. para que en esos 6 meses los chicos puedan como tener esa apertura de conciencia, que tengan esa información, pero el verdadero trabajo, creo yo, que empieza afuera. Cuando ya tienes esta embarradita de Cuando vives herramientas, las tentaciones y cómo sí, actúas, ¿no? Ante esas situaciones. desde adentro sí se puede empezar a trabajar porque desde adentro trabajas con tus compañeros. O sea, que es no, que el que siempre está roncando, el que es bien hostigoso, y empezar a trabajar la tolerancia ahí adentro, ¿no? Sí, a ser amoroso, ser comprensivo, dar un buen consejo, todo eso se trabaja desde adentro. Ok. O cuando, por ejemplo, tú inicias de un proceso de estar en una silla, porque te explico muy rápidamente cómo funciona. Ujú, Empiezas en una silla y como va pasando el tiempo van ingresando más personas, tú vas desplazándote de silla ok. y cuando tú te vas desplazando de silla significa que llevas más tiempo y de ahí te van colocando a diferentes servicios dependiendo de tu tiempo. Ok. Puede ser Y ya así van como de atrás como para adelante, recorriendo ¿no? Ok. y de ahí, por ejemplo, van tomando secciones de liderazgo. Liderazgo en sala, liderazgo para orden y disciplina, liderazgo en cocina, y entonces cada uno de esa manera va tomando ciertas funciones. Ok. Pero es muy importante Como tareas, ¿no? exactamente, pero es muy importante que desde ahí los chicos también entiendan que a veces dicen, el servicio es para servir, no para ser servido. Y entonces, cuando tú te conviertes en un líder, ¿qué tipo de líder eres? Al final nosotros como en algún momento, como padrinos, como acompañamiento, desde ahí empezamos a coachar a los chicos, ¿no? Ok. Porque es tú como líder, ¿cómo estás trabajando con los demás? Claro. ¿Realmente para beneficiarte, terrorear o hacer? ¿O realmente con las ganas de desprenderte, de servir, de poder guiar? Un servir desde el fondo, ¿no? Claro, Claro. entonces ¿quién eres tú desde la sala? Ujú. ¿Quién eres tú desde la silla? O sea, ¿y sí existe gente que sirve desde el ego, por ejemplo? Ah, sí, Sí. sí, claro, sí, sí hay gente Y que ustedes, llega. o sea, tú en particular puedes percibir eso seguramente, ¿no? Ah, sí, claro. ¿Y Sí. no tuviste algún tema así con alguien ahí adentro? Pues es que se ven muchas cosas allá adentro. La verdad es que, pues desde lo que dijo el padrino, ¿no? Servir para servirse, ¿no? Claro. Y más es más dado en cocina o en el cuidado de sala, Ok. que es como para servirse a ellos mismos. Y ahí es donde también se ve como el ego, porque luego a veces me hicieron a mí o me trataron así, ahora va la mía, ahora me desquito. Ok. Entonces, sí son como muchas situaciones, pero yo creo que también es parte de lo que comenta, que es la tolerancia, el empatizar también con la gente, porque luego ya estando ahí ya uno se da cuenta de muchas cosas, que cómo son las personas, y tratas como de empatizar con las demás personas para que, pues, entender el por qué son así, el por qué, se comportan de esa manera, Claro. cuestiones así. Ok. Y su proceso, Isra, nuevamente, eh, para ustedes es como acompañamiento, le llaman, ¿no? Sí, Eh, quiero pensar, como lo mencionamos, no es solamente 6 meses, es una tarea diaria de mucho tiempo. ¿De qué manera le dan seguimiento cuando está fuera de casa? O sea, él se acerca con ustedes, les dan ciertas tareas, tiene ciertas situaciones con ustedes, y cuando vive afuera, ¿tiene algunas tareas en particular que hacer? sí, realmente las recomendaciones generales es que regresen a la agrupación por lo menos de 1 o 2 ocasiones a la semana. Hay grupos que de repente son muy, de repente ¿cómo llamarlo? Como muy exagerados que luego dicen, es que si faltas a tus juntas no preguntas por qué recaes, ¿no? O sea, como que dando a imponer ¿Ok? que doble A es la punta y flecha de la evolución para una recuperación cuando no es real. O sea, los jóvenes tienen que ir equilibrando su vida entre sus amigos, la diversión, el trabajo, el asistir a un grupo y que no necesariamente es diario.
Ok. O sea, creo yo que las recomendaciones finales que se le da es por lo menos mínimo, o sea, ahora sí, por la ley del mínimo, Ujú, mínimo los domingos ve a misa. Mínimo ve por lo menos 2 semanas a la agrupación. ujú. Consíguete un trabajo, procura estar con tu familia. El servicio inicia en la familia, no en la agrupación, porque luego ahí La quieren cambiarla confusión, de ¿no? que no, es que el grupo y el padrino casi casi es el semidios y no, 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 Sí, no. claro, o sea, al final Ujú. tienes que reparar desde Desde la adentro y familia. aparte tu familia, que es más importante. Sí, y es lo que yo les digo a los chicos, desde la familia inicia el servicio. O sea, ¿cómo estás primero con tu familia? Ujú, Desde ahí empieza la reparación. Oye, si tienes un enfermo, o sea, chulo te ves, está padrísimo que vayas al grupo a cuidar a lo mejor un enfermito, pero si tienes un enfermito en familia, la prioridad, todo es importante, pero son diferentes prioridades. claro, La prioridad inicia en familia. sí, Y ya una totalmente. vez que tu familia esté bien, ahora sí te vas a la agrupación. O vas buscando ese equilibrio, ¿no? Ujú, O sea, para no, ahora sí que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que lo deje de alumbrar, claro. sino es ir buscando el equilibrio en el proceso y eso cuesta tiempo. No es de 6 meses, porque ya es como le decimos, ya es afuera. Va a haber momentos en los que a veces el trabajo te va a consumir más. Las pruebas más fuertes son Sí, afuera, sí, seguramente. claro, porque ahí es donde tú tienes que empezar a ajustar, porque va a haber momentos en los que el trabajo te va a consumir más y de repente es como que tienes tú solito que entrar en conciencia y decir, me falta ir a hacer servicio. Ok, O sea, y a lo mejor pues desprenderte de una o 2 noches para regresar a tu agrupación. Hay servicios donde no solamente es en agrupación, es en la comunidad, en la religión, en cuestiones deportivas. O sea, los servicios pueden ser muy, muy amplios, ujú. pero se les da la recomendación. Ahora, algo muy importante que siempre le digo a los chicos es que los padrinos no van a estar detrás de ellos. O sea, aparte del O madurar, sea, te guían, pero básicamente tú tienes que tener la conciencia y la decisión de realmente hacer bien las cosas. claro, es que al final el padrino funge como un facilitador. Claro. No es un maestro, no es un guía, es un facilitador. Te va a dar las herramientas para decirte, mira, si tú vas a misa mínimamente los domingos, si haces un servicio por lo menos una vez a la semana, revisa esto, 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 te va a funcionar, ¿no? Ok. Y las personas que lo toman y dicen, pues va, porque tampoco los padrinos como que te voy a estar hablando 24/7 que estás Claro, haciendo, sí, ¿no? no, pues también los padrinos tendrán su vida, ¿no? Claro, y entonces al final el que va a ir tomando las decisiones son los chicos a través de sus herramientas. Claro está que de repente hay dudas, que pueden regresar, que pueden decir, oye, quiero iniciar un negocio o sabes qué, no sé por dónde empezar y entonces les damos un acompañamiento un poquito Ya más como más directo. personalizado, ¿no? Sí, pero pues al final es parte también de nuestro servicio. Claro. Sí, sí. Entonces, te digo que es como un de allá para acá y de acá para allá, Ok. porque al final, digamos que hoy, digo, no voy a la agrupación, pero hice un servicio en la mañana con algún compañero para, no sé, asesorarlo en tema de emprendimiento, ¿no? Ujú, Que pues no es cobrarle porque es parte del servicio, el servicio es gratuito, el servicio no se canta, se hace. ok. Entonces, al final, pues es esa parte en la que ahorita te lo comento, ¿no? Ujú. No es porque lo ande cacareando para Sí, todos claro. lados, No, pero es importante que sino, se sepa. pero es para hacer mención, ¿no? Que por Ujú, lo menos también los padrinos hacen ese servicio, ¿no? Ese de desprenderse un tiempo, de un momento para poder darle las herramientas a los chicos para impulsarse allá afuera, ¿no? ok. Ahora sí, ya ellos, tienen toda la puerta abierta en su momento que Y si es que al tienen final, dudas, pueden regresar a preguntar sin problemas. si ellos deciden a lo mejor mentirles de, no, sí lo hice o me estoy portando bien y no lo están haciendo, al final se están mintiendo ellos mismos, ¿no? Claro, y se nota rapidísimo. En adicciones es un punto rapidísimo. De hecho, hoy lo venía practicando con uno de los chicos, le estaba enseñando a vender Ujú, y le dije, tu speech lo tienes que mejorar, pero lo tienes que alinear a una verdad. Si tú dices una mentira, entonces el ejercicio no sirve, ujú, porque entonces te das un autogol en la autoestima. Y hoy venimos a que tu autoestima empiece a aumentarse. claro. Entonces, alínealo a una verdad. Entonces, cuando él lo alinea a una verdad, simplemente dice, el día de hoy vengo a vender esto y se acabó, ¿no? Ok. Y tal vez potencializaba un beneficio, porque lo veo sentado y qué le parecería, que si tiene esto o esta botanita, le va a mejorar su Claro, sí, ambiente. hay Claro, o algo, sea, sí. es una forma de alinear las cosas con una verdad. Ujú, Y entonces ahí los chicos
ganan mucho, ¿no? Ganan en la autoestima, espiritualmente ganan, emocionalmente ganan, o sea, Económicamente ganan. económicamente ganan, psicológicamente ganan. Claro. Entonces, es trabajar con los principios espirituales bíblicos, ¿no? Los mandamientos, mantenerlos en orden. Al final, también esa es una sesión que se les da a ellos, los mandamientos, Ok. el que los vuelvan a repasar porque luego se nos olvida, los defectos de carácter, que son los pecados capitales, Ujú. vuélvelos a repasar porque al final, estando afuera, a veces entre todas tus actividades, hay momentos en los que se te olvidó y de repente uno anda bien mal y no sabe por dónde. Y Claro. tal vez hizo algo que espiritualmente tiene esa ruptura. Ujú. Y el tema de las adicciones es tan sutil el que sí requieres estar bien con Dios, o sea, estar haciendo ese... Vas como de la mano, ¿no? Pues sí, vas muy O de la sea, no mano. puedes fallar en una porque ya no estás dentro de. Pero también no es como un régimen así súper, el régimen, Pero ¿no? seguramente te ayuda más, ¿no? Claro, estás más consciente. Ujú. O sea, también yo sé que cometo cosas de humano, que de repente me enojo o Sí, llego a ser somos seres humanos, ofensivo, claro. claro, no justifica, pero inmediatamente entro en reacción, mis 20 minutos de se me pasa la emoción, luego ya digo, bueno, señor, a ver, voy a hacer oración por la persona con la que me estuve peleando y también oración por mí. O sea, es más bien la actitud que tienes, inclusive hasta en los momentos de caída, ¿no? Claro. Eh, Importante también saber, seguramente en ese proceso perdiste amistades que también empezaron a ver, a notar ese cambio en ti, que, que dijeron, ay, no, ya ni jala, no, ya no le invites, o, ay, no, ¿sabes? Seguramente pasaste por esto. Sí, la verdad es que sí pasé ahora sí que por cosas que a lo mejor pues eran normal, porque yo ya estaba tan metido en el ambiente del alcoholismo y la drogadicción que pues ya la mayoría de amistades que tenía o la mayoría de personas cercanas a mí con las que convivía, Ujú. pues era prácticamente dentro del alcoholismo, Era dentro tu de círculo social, tus amistades, drogadicción, ¿no? ajá, y aparte porque también traía problemillas ahí como con la lujuria, Ok. entonces, pues realmente la mayoría de ese círculo que tenía, pues sí lo tuve que dejar y pues a lo mejor muchas de las personas pues sí como que les sacó de onda, les sorprendió mucho tanto la reacción de parte de la familia al guardarnos a uno, como al post de que salimos, Ok. de cómo te ven, ¿no? Me daba mucha risa un comentario que me hicieron, es que ya vienes muy espiritual, muy aleluyo El y, aleluya, sí, es muy ajá, clásico eso. y pues sorprende o da risa un poco eso porque pues realmente no es que uno salga así como que bien aleluyo, pero sí sale con una mentalidad diferente. Claro. Ya pues ya se da cuenta de las cosas. Entonces ya no tan fácil como que te dejas manipular tanto emocional como como la psicología de que te dicen, ay, es que si no jalas con nosotros eres puto o cosas Sí, así. clásico Son, también, ¿no? ajá, sí, son muchas cosas que a lo mejor uno cuando te las dice, pues dices, bueno, sí, vamos. Pero ya después ya no dejas que te muevan ese No tipo le de tomas cuenta, comentarios. sí, Ah, claro. exactamente. Pasaste tus 6 meses de proceso y ahorita cuánto llevas extra siguiéndote preparando y recuperándote. Pues en total ya serían desde los 9 meses. Digamos que entré en octubre y cumplo mi proceso, salgo y llevaré como cinco, 5 meses. Ya vas a cumplir tu año, ¿no? Ajá, ya más o menos voy a cumplir el año. Un buen Otro rato. aniversario más. Otro Ajá. aniversario. ¿Y cómo te sientes hoy? La verdad me siento bastante bien después de todo el proceso, tanto dentro como afuera. Pues normal, afuera también vienen muchos golpes emocionales y cosas así, subidas y bajadas, Ujú. pero mientras uno se haya estado manteniendo bien, Creo que ahora hay eh, más subidas, ¿no? ajá, ahora uno se siente hasta más tranquilo, Ok. como que más en paz, ya no tiene como ese sube y baja que trae uno con la Claro. sustancia, con los problemas en casa, que uno Tu pues mismo relación provoca. con tu esposa, con tus papás, ¿qué dicen al respecto? Bueno, pues con la pareja, ya la verdad es que pues llegó el momento que ya era tan malo lo que había hecho o Ujú. había roto tantas cosas Ujú. que pues ya a lo mejor ya ahorita ya no se puede lograr algo, Ujú. ya ahorita cada quien está por su lado,
pero ahorita también es parte de eso el que pues ya uno lo toma diferente. Ujú, Ya incluso ya platicando con ella ya nos llevamos un poquito mejor, ok. ya por lo menos la relación como padres pues tiene que ser la mejor para nuestro hijo. Entonces, igual con mis papás, con mi familia, pues también me costó un poquillo de trabajo porque también la confianza pues ya no es la misma. Entonces, el que salga uno, pues como que si sale a la calle o si sale o se tarda en Es que algo. entra como desconfianza, ¿no? Es como cuando rompes un Ajá, vidrio, pues lo pegas y no queda igual. sí, Y al final claro, es así como de, uy, sí confío, no sí, confío. sí, y eso es por todos lados, ¿eh? Claro. Tanto, a pesar de que ya no estoy con mi pareja, es lo mismo, ¿eh? Si, Como que no si, creen en ti al 100%. ajá, por decir, no sé, que me toca ir a ver a mi hijo y me dice, oye, pero no vayas a llegar tarde. Y da la hora y, oye, ya llegaste. Y es así como de que sí, ya Mm, estoy aquí. O sea, pero es parte del estar tratando todavía de reparar ese claro, daño que hicimos, ¿no? Todo lo que les lastimamos a las personas y esa falta de confianza que les dimos, claro. hay que pues, llevarla con el tiempo. Y hasta ahorita, hasta el momento, incluso ya si llego a tardarme en algún lado o algo así, ya nada más mi mamá me dice, oye, nada más dime que estás bien. Y yo, sí, Ujú, estoy bien y ya. sí, sí. Entonces, es un proceso bastante ¿Y en largo. ese proceso no te encontraste algún amigo que pudieste ayudar o que estás ayudando ahora, que está con Ira también? Ah, sí, claro, lo que comentaba también, parte de lo después de que salimos es Porque también acercarnos creo al que es parte de servicio. las tareas, ¿no? De, bueno, que yo estoy sanando, gracias a Dios estoy mejor. Exacto. Tengo un amigo que aprecio mucho, está en el hoyo, quiero ayudarlo, ¿no? Sí, y es eso, tanto dentro de la agrupación, el acercarme yo también ya a un cuarto y quinto como apadrinamiento, Ujú, es parte del apoyo que también es, darles a los demás, regresarle como que la dádiva a los compañeros, claro, tanto dentro del anexo como a los afuera, ok, porque incluso, pues como le comentaba, yo vengo de una familia que es así, como normalizado el alcoholismo, ujú. y entonces también es parte también del como que ir jalándolos a los familiares, por Sí, no, decir, no es nada fácil, a mis primos o pero cosas desde la así. intención yo creo que es importante que lo Ajá. vayas haciendo poco a poco, ¿no? Tu Sí, granito de claro. arena. Como que la cercanía, o como de, oye, hoy vamos a un grupo, oye, hoy vamos a un aniversario. Sí, sí. Entonces, como que ese acercamiento poco a poco, porque también, pues a veces muchos lo toman a mal, como que creen que los estás atacando, Ujú. pero pues ese pequeño acercamiento yo creo que va como que haciendo el cambio en las personas. Y es que incluso hay mucha gente afuera, y es importantísimo este tema que estamos tocando, porque hay mucha gente afuera que no cree en este proceso. O sea, ve a las personas que suben a los camiones y que cuentan ciertas experiencias que han vivido respecto a lo mismo, y es como que, ah, sí, 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 ¿sabes? Entonces, para mí es bien importante hablar de este tema en particular. La gente que nos escucha, que pasa por procesos así, que a lo mejor tuvo recaídas o no acabó su proceso o ni siquiera tuvo el valor para acercarse, escuchen y tengan como esa motivación de poder acercarse porque sí hay un cambio, sí hay un Dios, sí, sí hay muchas maneras de poder estar mejor, pero todo está primero, justo como mencionabas, Isra, aceptarlo, aceptarlo totalmente y acercarte a un profesional que te pueda apoyar en este caso, ¿no? Eh, Isra, ¿de qué manera tú puedes darles un comunicado a esas personitas que están desviados, que no saben si bien salir de las drogas o quedarse adentro o no saben a quién acercarse? Seguramente hay muchas personas que no solo son alcohólicos, drogadictos, hay muchos estigmas, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene miedo al que dirán, al rechazo. Sí, claro, mira, en algún momento tal vez podría hablar un poco más, porque no quiero como abordar tanto, Ujú, pero sí es muy importante levantar la mano y trabajar con eso que llamamos humildad, que no tiene nada que ver con un aspecto de persona que a lo mejor esté mal vestida. ujú, La humildad es reconocer en dónde estás parado y reconocer que tienes un problema, es levantar la mano y decir, sí, tengo un problema. Esto es una brecha muy importante y es muy difícil porque en caso de mi experiencia personal, a mí me costó mucho trabajo. Me costó 6 meses. Pero en mi caso, que a diferencia de Yael, fue metafetamina, que es cristal. ok, Esa droga sí o sí te tuerce la soberbia a modo de decir, estoy mal. Y además se ve,
es evidente que estás mal. Ujú. Y ya llegaba un punto yo en los delirios que eran unas situaciones muy, muy horribles, donde definitivamente tuve que torcer la soberbia y ya de plano estar en una situación en la que dije, estoy consumiendo, ¿no? Ujú. Al inicio me costó mucho trabajo porque yo mencionaba que era marihuana, después le intenté echarle la culpa a los que me estaban a mi Como que alrededor. disfrazabas las cosas Sí, yo decía, no, es que fueron mis roomies, ¿no? para Los que, hacerlo, para minimizar el problema, ¿no? claro, pero es parte de, o Ujú. sea, te vas a sentir así. Pero ya cuando dices, como dice ya, hay momentos en los que te vas alivianando, el aceptarlo, el levantar la mano y decir, tengo problemas, por ejemplo, de consumo de metafetamina. Del lado de la familia creo que el mensaje es que sí hay esperanza, sí hay centros que están especializados, sí hay personas que están saliendo del problema, que no se desesperen, que pueden acudir, por ejemplo, aquí en Meditación en Seminario. Es un grupo que está hecho por padrinos ex consumidores de metafetamina Ok. y conocemos perfectamente el tema como el punto más crítico y podemos entender a nuestros compañeros que van ingresando, que de hecho para nosotros hasta los alcohólicos son los más dóciles, ¿no? Los alcohólicos, Ok. porque pues el tema, digamos que el más top ahorita difícil, pues es el de metafetamina, y pues sabemos desde la experiencia propia cómo abordar la situación. Ujú. No digo que seamos los mejores, pero sí somos de los pocos que están formados por experiencia de personas que fuimos ex consumidoras de metafetamina, ¿no? Y entendemos lo que es un delirio, cuáles son las fases de los delirios, qué es lo que pueden llegar a sentir y cómo poderlo sanar, porque Claro. el día de hoy los que estamos liderando, pues el que va más tiempo, nuestro director, lleva 7 años limpio, de ahí sigo yo con Ujú. 3 años limpio, Ok. y pues realmente personas altamente funcionales, ¿no? Y ya de ahí, pues todos los demás chicos que vienen abajo, que están empezando a cumplir su primer año, su segundo año, en sus celebraciones, ¿no? Ok. Y- Mencionabas que el tema de las herramientas que cada grupo tiene, que hay grupos que no las tienen, mm, ¿cómo pueden ellos saber con quién sí acercarse y con quién no? ¿Cuál es la clave o cómo Yo está? creo que una de las primeras claves, primero, es saber y entender que sea un grupo mixto, es decir, que tenga psicología y consejería. Al mismo tiempo, la cantidad de personas o testimoniales. Actualmente nuestro grupo pues no tiene tanto el tema de redes sociales, apenas inició, tiene 2 años, Ujú. y es muy joven el grupo. Ok. Yo inicié en otro grupo, pero ahora entré a este grupo. El padrino apenas se aventó a hacer este grupo de 24 horas y el día de hoy está siendo muy funcional. Ok. Pero creo yo principalmente que en la toma de decisiones de los familiares es saber que también trabajen el tema espiritual, no espiritismo, Ujú. porque luego lo confunden, que realmente sí estén trabajando con aspectos. La gran mayoría de los chicos son católicos, que a lo mejor se esté trabajando con herramientas autorizadas inclusive por los sacerdotes cercanos Ok. que puedan inclusive ayudar a los mismos jóvenes. En el caso del lado de los chicos, yo sé que ustedes ahorita al inicio van a decir, ay, como la religión, yo también así me Ujú. pasó, pero les puedo, pues, bueno, desde mi historial propio, yo intenté por el lado de la psicología, la psiquiatría, y lo que a mí ahorita me tiene parado de manera funcional y efectiva ha sido el tema religioso, aunque nuevamente te explico, ahí no se pelean con la Sí, religión, no, es un pero va problema de la mano espiritual. y creo que te da fortaleza, ¿no? Claro, porque al final yo cuando entro a AA, dicen, ¿quién es tu poder superior? Pues yo digo, Dios. Y luego me dicen, ¿y quién es Dios para ti? Es como iniciamos en el taller, ¿no? Sí, sí. Y es a través de esa experiencia es donde nace ese libro y es donde se les da a ellos esos talleres, ¿no? Ok. Porque ahí fue donde dije, pues, ¿quién es Dios para mí? Ah, pues yo soy católico, pues a ver, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ¿quién es el Padre? ¿Quién es Ujú. el Hijo? ¿Y quién es el Eso me Espíritu lo Santo? dijeron, pero realmente no sé, Me ¿no? lo dijeron, pero no sé. Sí, sí. Y entonces ahí empezó en mi caminar, ¿no? A ver quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, cuáles fueron sus fundamentos, pero no solamente aprendértelos como periquito protestante, que a veces te Claro. sacan 10,000 versículos que yo ni sé. Sí. Dije, qué bárbaros. Todos se lo saben de memoria, Sí, pero no tiene un fin, ¿no? Ajá. pero yo así como, ¿y en qué momento lo aplicas, no? Ujú, exacto, sí. Entonces, ahora sí que digamos que estas preguntas y estas cosas que fui conociendo fueron aplicativas
Y fue como fui entendiendo a partir de mi propia enfermedad y de mí como Isra, fue como decir, ay, caray, ¿no? Ir conociendo a Dios y ir afinando estas herramientas que posteriormente, pues ahorita ya se los está, es pasarles pues, Claro, la es como una información a cadenita estos de favores, chicos. ¿no? Sí, claro. Pues sí, y de además de la experiencia, porque cuando tú llegas a un proceso, es un ejemplo y un paréntesis muy rápido, cuando tú llegas a un proceso de contención de manera involuntaria, tú traes en ese momento soberbia, ira, necedad, dices, ¿por qué yo? Pues es que Yo estoy yo bien. estoy bien, yo siempre he tomado buenas decisiones, y esto y el otro, y lo que decían al inicio, no, es que más bien tú estás cegado y no te has dado cuenta que estás haciendo un problema a los a tu alrededor, Claro. ¿no? Pero tú estás cegado en el placer. Ujú. Entonces, hasta que no pasas por un proceso de contención, tu placer empieza como que a bajar, también tu intensidad y tu emoción. Es cuando te entra y dices, ah, no, sí. Sí. O O sea, tienes que sí. pasar por de plano algo muy grave para poder darte cuenta, ¿no? Ni eso. Realmente yo he visto por experiencia que ese nivel de concientización pasa estando en un proceso de internamiento. Ok. En el caso también de la metafetamina. Ujú. Estando afuera es muy difícil. Lo intenté por la religión, afuera, sin contención, fracasé. 9 Recaíste. meses. 9 meses en puro fracaso. Ujú. Y no era que el tema de Dios, sino que afuera es tan agresiva la sociedad, o sea, los Sí, te amigos. jala en Sí, automático, no, ¿no? es Y muy es que a veces difícil. también tiene que ver hasta tu forma de ser, ¿no? Si eres débil ante eso, o si no tienes convicción de decir, no lo hago. Exacto. Pero es a lo que decíamos hace rato. Si espiritualmente estás no fortalecido, pues entonces, ¿cómo vas a dar ese solo por hoy? Claro. Entonces, el proceso de contención es muy importante para una persona que tiene metafetamina. Sí, desde mi punto de vista, yo no conozco ningún caso hasta la fecha Ujú. de un recuperado de metafetamina si no haya pasado por un proceso de contención. Sí, es aún más fuerte. Claro, porque tienes que aislar a la persona, quitarle la porquería de la sociedad que tiene. Una limpieza interna, Claro, externa. y empezar a trabajar con él desde el aislamiento y Ujú. empezar a detectar. Lo primero que se le dice a los chicos es, lo primero que tienes en tu cabeza, así, atormentándote desde que estás en la primera silla, ese es tu apego que tienes que empezar a trabajar, Claro. por lo menos en este internamiento. Es que mi familia, mi familia, mi familia, no, no significa que odies a tu familia, sino que tienes que empezar a trabajar ese desprendimiento para poder ver con amor a tu familia, Claro. pero no con un apego de tal manera que cuando se vaya tu familia se te va a ir el mundo encima. O sea, no. Claro. O por ejemplo, ay, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. O sea, entonces, eso le llamamos burdamente la idolatría, ¿no? Ujú. Entonces, esa es tu idolatría. Ahí tu corazón está puesto. Y el problema es que cuando se vaya el dinero, se te va a venir el mundo encima. Sí, porque crees que es como lo primero que tienes a la mano, lo que necesitas, ¿no? Claro. Y me llama mucho la atención que enfocas el tema de que se acercan a un tema mixto porque pues llevan un psicólogo, o sea, hay una preparación muy ardua y especial. No es solamente como que te den una plática, platícanos qué dijiste, qué pasó, qué hiciste, qué no hiciste, y vayas a su casa a estudiar, ¿no? Sí, no, es multidisciplinario. Ujú. De hecho, actualmente nos dimos de alta como JAPEM, como institución de asistencia privada, y gracias a ello nos están llegando, por ejemplo, psicólogos, Eso está muy padre. claro, y entonces de esa manera nadie se pelea porque nos hemos dado cuenta que no es. Es que cada quien tiene una función Claro, es particular, una ¿no? función muy Ajá. importante, el padrino, el consejero, el psicólogo, todos fungen una semilla importante para Ujú. la persona en recuperación, nadie se pelea, nos damos cuenta que la religión y la psicología van encaminadas principalmente a la fortaleza de la persona Claro, y que no se pelea, o sea, al contrario, son complementos que ayudan principalmente al fortalecimiento por del supuesto. usuario y el día de hoy, pues yo te puedo decir, ahora sí que con la mano en la cintura, pues ahí están los resultados, ¿no? Claro. No, y aquí Ujú. está una muestra, Una ¿no? Una muestra. muestra total de que sí se puede cambiar. Sí, ¿Tú claro. qué nos puedes decir? ¿Qué le puedes decir a las personitas que estuvieron donde tú estabas y que a lo mejor les da miedo también, eh, pues pasar por ese proceso, ¿no? No Sí. sé si sea miedo, si sea ego, de yo estoy bien y nada más fue una borrachera, o sí me drogo, pero Sí. poquito, ¿no? Ajá. O- sí, es que la verdad es que muchas personitas seguramente se dejan llevar por eso. Es que yo no soy drogadicto, o sea, Sí. pero si lo hago cada 8 días, es poquito, ¿no? O sea, no pasa nada. O tomo igual cada tercer día, pero ay, nada más yo no soy alcohólico. Entonces, ellos mismos se tapan los ojos.
¿qué les puedes decir a esas personitas o de qué manera se pueden guiar para que puedan tomar esta decisión tan importante? Sí, pues yo siento que parte pues de todo es eso, lo que comentábamos, la aceptación, el aceptar que sí eres alcohólico o sí eres drogadicto, y a partir del aceptar la situación Ujú, o aceptar el problema en el que estás, ya parten más cosas como el también doblar el orgullo, quitarte la soberbia, también lo que comentaba, la humildad, tener ujú, humildad de decir, pues sí, sí ocupo, o sea, sí necesito el apoyo, sí necesito la ayuda. Y también el darte cuenta de que pues sí estás haciendo mucho daño en la sociedad, a claro. todo a lo que te rodea. Sí, es que Entonces, igual, o sea, estás pasando por la fiesta y todo es tan divertido que exacto, te ajá, ciegas, ¿no? Y lamentablemente te empiezas a dar cuenta cuando ya le hiciste daño a la esposa, al exacto. hermano, a la mamá, al papá. Sí, y que no esperen a eso, ¿no? Justo, justo. A que llegues al momento en el que, por decir en mi caso, ¿no? Que tuve que llegar a perder a una pareja y hasta ese punto darme cuenta que, ay, sí estoy mal, sí Sí, y hice no solo eso, o tantas sea, cosas. faltarle al respeto a ese grado a tus papás, ¿no? O sea, Claro, ajá. Entonces, que no esperen a llegar a ese punto en el que tengan que perder algo, para que hagan el cambio en ellos mismos, ¿no? claro. Entonces, yo diría que parte su aceptación, su humildad y quitarles el orgullo. Yo creo que eso sería como lo Muy, fundamental. muy buen mensaje. Ajá. Isra, ya para finalizar, ayúdanos con estas personitas exactamente dónde se pueden acercar, con quién se pueden acercar. Eh, si bien tú particularmente estás llevando el caso de Yael, que súper bien que le está funcionando, me da mucho gusto verte bien. Muchas gracias. Eh, Tú puedes ayudar a muchos más, estás ayudando a muchos más, pero mucha gente no sabe dónde hay un lugar, no sabe dónde hay personas que puedan... Claro, mira, nos pueden buscar en redes sociales como Una Meditación en el Seminario. Ahí estamos en Facebook, nos pueden buscar de manera personal. Ujú, Si necesitan alguna asesoría personal de de algún familiar que a lo mejor esté pasando por una situación así, me pueden buscar como Israel Montes de Oca N, todo junto, en Instagram, ok, también en TikTok. Es más fácil que pueda responderles a lo mejor en Instagram ok, y ahí van a poder encontrar los números telefónicos donde pueden entrar directamente conmigo para mandarme un mensajito y decir, Irra, escuché el podcast, estoy interesado, estoy pasando por una situación así. Este es un podcast al cual fui invitado, también he sido invitado a otros podcasts y fíjate que he tenido, he tenido ahora sí ahijaditos de otros estados, ¿no? ok. Porque pues al final les acerca la hermana, la tía y, oye, estoy pasando por una situación así bien complicada Pero eso y significa que pues al está final, funcionando, que sí, claro. Sí, funciona. claro. Y el día de ahorita hasta la fecha, luego me escriben y me dicen, pues ya va mejor el proceso, no fue de 6, salió, recayó, pero de todos modos lo volvimos a meter y se le dan todas las herramientas a a la familia para ¿No? que pues vivan ese proceso porque no es un proceso de 6 meses. Es un proceso larguísimo, es de toda la vida Toda la vida, y justamente. mientras uno se empieza a fortalecer, puede ser mínimamente 6. Yo pasé 2 procesos, uno de 4 meses, una separación de un año, 3 reincidencias, segundo proceso de 6 meses, o sea, fueron casi 2 años en Un buen rato. un buen ratote Es que la calle para, es tentación, ¿no? uff, Sí, por todos lados. por eso te Sí, digo que es muy agresivo. sí. Tener una persona recuperada de metanfetamina estando fuera, sin no haber pasado por un proceso de contención, es muy difícil encontrar. Pero un último mensaje que nos quieras dar, Isra. El último mensaje que les puedo mencionar el día de hoy es que pues sí hay esperanza, que realmente no tengan desesperación, tengan confianza en Dios, acérquense a Dios, acérquense también a la gente profesional y si en algún momento tú estás pasando por una situación que está muy complicada en el tema del consumo, ya sea por ejemplo de metafetamina o otro tipo de sustancias, date la oportunidad de cambiar tu vida porque sí se puede, o sea, sí se puede hacer ese cambio y sí se puede transformar y puedes sacar la mejor versión de ti, la versión donde tú puedes ser feliz y donde puedes estar en paz. Me parece perfecto, muy bonito mensaje. Para concluir, otro mensaje que nos puedas dar tú, amigo. Sí, pues yo la verdad es que es la cercanía a Dios,
que si son creyentes a alguna religión, la que sea, no importa, que sean, o sea, que se acerquen a Dios, que si no saben orar o algo así, que también hablen con Él y le digan Desde el ajá, corazón, desde el ¿no? corazón, ¿no? Porque Ujú. yo creo que también eso es parte también de la humildad, de desprenderte también de todas esas cargas que traes. Muy Entonces, bien. sí, para mí eso sería el consejo. Pues dos mensajes muy importantes para las personitas que nos ven, que pasan por una situación tan difícil como la que pasó él, como la que pasó él. Eh, sí se puede, vamos para adelante, solamente es cuestión de actitud, de fortaleza, de ganas, de aceptación. Entonces, sí se puede, solo es cuestión de tomar y hacer el primer paso, que es lo importante. Y bueno, yo agradezco mucho que hayan venido a su programa. Cuando gusten, esta es su Gracias. casa. Muchas gracias. Entonces, muchísimas gracias. Esto es nuevamente un capítulo más de Casa Sotelo. Agradezco mucho su asistencia. A Que ustedes. tengan Gracias por la un invitación. excelente día. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. No te olvides de seguirnos en redes sociales, en TikTok como Casa Sotelo y en YouTube como Casa Sotelo. Hasta la próxima.